y que van a condicionar el estilo gerencial. ¿Cuáles son esos dos elementos que vamos a tener en consideración? Por un lado, el cambio y por otro lado, la visión sistémica. Uno de ellos, el cambio, digamos, uno podría señalarlo o identificarlo como un factor externo, pero también lo que vamos a pensar acá en realidad es cómo ese factor externo, que es el cambio, que en definitiva, como todos sabemos, vivimos en un mundo absolutamente cambiante. Algunos sectores cambiarán a una velocidad más rápida, otros a una velocidad más lenta, pero en definitiva, en lo que tiene que ver a los sectores en los cuales las organizaciones se mueven, el cambio está presente como una constante. También sabemos que respecto al macroentorno también se presentan determinados cambios y que esos cambios también en los últimos tiempos han tenido una velocidad bastante significativa. Pero acá no hablamos tanto del cambio respecto al entorno, sino de la propensión a cambiar que tiene el gerente, ¿no? O sea, cuál es su visión respecto al cambio, si adhiere a estos cambios, si los está buscando estos cambios. Respecto a la visión sistémica, como su nombre lo indica, lo que estamos viendo es la capacidad para visualizar el conjunto, para ver el bosque y no quedarse en el árbol, para tener esa idea de poder generarse esa big picture, de entender lo macro. En ambos casos, tanto respecto al cambio como a la visión sistémica, vamos a identificar que hay personas que tienen una visión positiva y una visión negativa. Esto lo que va a terminar redundando es en la conformación de una matriz. Esa matriz lo que va a poner de manifiesto, en definitiva, es que hay 4 estilos gerenciales en función de las combinaciones de estas dos variables. La propensión al cambio, la visión sistémica, respecto al primero y respecto al segundo, si se encuentra en una visión más bien negativa o acotada, o bien si se encuentra en una visión positiva o más bien ampliada, ¿sí? El primero de los estilos gerenciales, que va a ser la combinación de los dos negativos y que es muy característico en muchas de las conformaciones latinoamericanas, en particular en Argentina, en el país en el cual vivo, es el estilo bombero. El bombero, como lo indica y metafóricamente hablando, lo que está haciendo es constantemente apagar incendios. Tiene su herramienta y lo que busca es apagar incendios. Metafóricamente, nuevamente, el incendio son los problemas, ¿sí? Entonces, no está delante de los problemas, no está anticipándose los problemas, no está trabajando en la prevención, tiene cero capacidad de planificación, sino que cuando se presenta un problema, él lo hace. Después podemos discutir si es un buen bombero o un mal bombero, si realmente termina dando una respuesta satisfactoria a los problemas con los cuales se enfrenta. Pero, evidentemente, no es un estilo gerencial apropiado, porque siempre va detrás de las circunstancias, ¿sí? No es una persona que le guste el cambio, cuando el cambio se presenta y muchas veces el cambio lo golpea, ¿sí? Le genera muchos inconvenientes, bueno, busca dar una respuesta. Incluso cuando el cambio puede llegar a presentarle alguna oportunidad, o sea, va detrás, no se está anticipando, con lo cual, si eventualmente captura esa oportunidad, está capturando no la parte más significativa de la oportunidad, sino eventualmente está capturando una porción minúscula, con lo cual tampoco tiene un aprovechamiento de magnitud respecto a las oportunidades que le presenta su entorno. Obviamente su visión sistémica es muy acotada, está muy en el día a día, mira simplemente lo que está sucediendo a su alrededor, en su metro cuadrado, no es capaz de tener una visión más amplia que le permita tener de pronto un panorama regional, un programa nacional, un programa mundial, ¿sí? Entonces esto dificulta seriamente su accionar desde el punto de vista gerencial. Tal vez en épocas de extremada volatilidad, de mucho cambio, digamos, un estilo gerencial de tipo bombero podría llegar a dar algunas respuestas. Pero claramente si estamos pensando en una organización que busque desarrollarse a lo largo del tiempo, este estilo bombero no es el más adecuado y no nos va a conducir al crecimiento de nuestra organización. Su toma de decisiones, insisto, y volvemos a la metáfora del bombero, se van a limitar simplemente a dar respuestas a las dificultades que se vayan presentando cotidianamente. Después tenemos el estilo conservador. Seguimos con la línea de una mirada o una propensión negativa al cambio. El conservador no le gusta el cambio, pero de pronto ya mejora en cuanto a su mirada sistémica. Sí tiene la capacidad de
poder mirar más el todo. No se queda ya con la parte, tiene una mirada más genérica, se abre en este sentido a la perspectiva de lo global y ya tiene unas significativas ventajas respecto al estilo anterior, ¿sí? Como su nombre lo indica, el conservador lo que va a hacer es mantener la situación actual en la que se encuentra. Ya no va a estar tan focalizado en los problemas que van apareciendo y resolviéndolos, no es algo tan contingente, pero tampoco es algo que esté planteado en términos de crecimiento. El conservador lo que hace es mantener. Nuevamente, tal vez en circunstancias de extrema volatilidad, este no sea de utilidad. De hecho, es de muchísima más utilidad que el bombero, porque es capaz de resolver determinados inconvenientes que se vayan presentando claramente y además nos mantiene en la situación en la cual nos encontramos. Insisto, en volatilidad extrema esto tiene grandes beneficios porque hace que no nos caigamos, ¿sí? No nos mantiene a flote. El conservador va a hacer eso, ¿sí? Nos va a mantener el capital, nos va a mantener la organización en un determinado nivel, pero no está dando ese paso de anticipación, ese paso que nos permita crecer, ese paso que nos permita despegarnos. Otro estilo gerencial, nos vamos al lado opuesto, es aquel que ahora tiene una visión sistémica acotada, nos regresamos un poco a esta parte del eje, pero su perspectiva respecto al cambio es positiva, le gustan los cambios, está atento, busca anticiparse, pero lamentablemente su visión sistémica es acotada. Este estilo lo vamos a denominar oportunista. El oportunista se siente muy cómodo, de hecho, respecto a las situaciones de volatilidad. No es que no se sienta cómodo en las que sean más bien menos turbulentas y un poco más estables, pero sí está siempre a la caza y a la expectativa de tomar cosas. Ve una oportunidad, va y la toma. Bien, es un estilo bastante interesante, suele ser también de mucha utilidad en ciertos momentos que a la organización le toca vivir. Lo que sí, con mucha claridad también, no nos permite un crecimiento ordenado. ¿Sí? Va aprovechando circunstancias y de pronto, en la medida que esas oportunidades se van presentando, es capaz de capitalizarlas. Pero no tiene una planificación ordenada que le permita pensar en un crecimiento que podamos señalar que sea sostenible a lo largo del tiempo. Va logrando crecimiento, pero a saltos en medida que van presentándose oportunidades y es capaz de capitalizar de estas oportunidades. Le gusta el cambio, claramente, propicia el cambio porque se siente cómodo ahí, visualiza cosas que otros no ven, pero con una mirada, insisto, bastante corta, de pronto una mirada más bien local, de pronto una mirada más bien interesada en lo que puede llegar a ser su ámbito de interés. Tal vez este sea un gerente departamental y sea un gerente financiero, por ejemplo, y bueno, su mirada está puesta ahí, no tiene la mirada puesta en la totalidad o en el conjunto de la organización y mucho menos tiene la mirada puesta en un plano regional, nacional, global. Dije financiero, pero podría haber dicho comercial, podría haber dicho administrativo, podría haber dicho de producción, o sea, tiene la mirada acotada a lo que hace, a cómo lo hace en la actualidad y, por supuesto, como señalé recién, sí, como dato positivo, muy atento y muy propicio a los cambios, pero con esa mirada corta. Todos estaríamos esperando, obviamente, a esta altura del partido, cuál es el cuarto estilo gerencial que en principio estaría combinando los dos positivos, ¿no? La alta propensión al cambio, quiere los cambios y la visión sistémica. Y este es el estilo gerencial que uno debería procurar desarrollar en nuestras organizaciones, ¿sí? Que es el estilo integrador. El estilo integrador, al igual que el caso del oportunista, le agradan los cambios, se convierte en un agente de cambio porque identifica en los cambios la oportunidad de mejora que tiene toda organización, cree en la mejora continua, con lo cual está impulsando, más allá de que en el pasado, incluso en el pasado cercano, se hayan alcanzado determinados logros, está impulsando constantemente mejoras, entiende que todo, absolutamente todo es perfectible, que todo es optimizable y avanza en esa línea. Y además tiene la virtud de tener una visión sistémica, esto es, mira el conjunto, entiende a la organización como un todo y no como un conjunto de partes o como un conjunto de compartimientos estancos. Y también obviamente tiene una mirada
no solo respecto a lo local, sino tiene una mirada más amplia que le permite abarcar aspectos regionales, nacionales e internacionales, ¿sí? Este es el estilo gerencial que uno debería propiciar tener gerentes que tengan esa propensión hacia los cambios, que no le tengan miedo a los cambios. Obviamente un cambio dificulta determinadas cosas, pero no hay que tenerle miedo. Recordemos que hemos trabajado sobre el cambio y además el gerente debe ser un impulsor de los cambios, debe generar los procesos de cambio y debe convencer a los otros que se sumen a los cambios. Entonces, si al gerente no le gusta el cambio, ya en sí mismo estamos en una complicación. Y además tiene, insisto, y con esto cierro esta parte de los estilos gerenciales, tener esa visión sistémica, ¿no? Tener esa visión de el todo. Si esto se da así en líneas generales, uno podría plantearse, siempre pensando en términos de crecimiento, en términos de desarrollo sostenible por parte de nuestra organización, cuáles son las diferentes opciones que cualquier organización tiene una vez que llega a esa encrucijada y dice, che, bueno, pues ahora, ¿cómo sigo? ¿No? Incluso, más aún en el caso de las organizaciones que están siendo líderes en su sector, ¿no? Porque de pronto las que vienen un poco más atrás pueden tener como fuente de inspiración a las que van en los primeros lugares, ¿no? Mirando qué está haciendo el líder del sector y busca, por un efecto imitación, continuar ese camino, no seguir ese camino. Pero si es uno el que va a la vanguardia, de pronto uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Por dónde seguimos? ¿Cuál es el camino general que deberíamos tomar? En ese sentido, lo que vamos a hacer es marcar cuáles son dichos caminos posibles. Vamos a ver que hay 3 caminos en esta línea y después vamos a dar una serie de recomendaciones respecto a lo que consideramos que debería ser la línea de acción en términos de tener nuevamente un estilo gerencial tipo integrador. Bueno, primero como todo, uno puede no hacer nada, puede quedarse estancado ahí en el medio de la bifurcación de estos 2 caminos, ¿no? El camino que nos lleva a la izquierda, el camino que nos lleva a la derecha, o el camino A, o el camino B, o el camino 1, o el camino 2. Póngale en la denominación que a ustedes les resulte más cómoda. Primero no hacer nada, quedarnos quietos. Evidentemente esta no debería ser nuestra línea de pensamiento porque, bueno, ya en sí mismo nos está mostrando que no estamos con las intenciones de desarrollarnos, nos está mostrando, nos está indicando que no estamos con las intenciones de anticiparnos los cambios. De todas formas, insisto, esto tampoco pretende ser una receta inequívoca. En algunas circunstancias tal vez pararse, tomar respiro, analizar las circunstancias, ver qué es lo que nos conviene hacer en el corto plazo y eventualmente hasta en el mediano plazo no sea una mala indicación, no sea una mala opción. Pero como algo sostenible en el tiempo, no hacer nada, quedarnos en el status quo no es algo conveniente. Incluso esto tendría más cabida en un estilo conservador que en un estilo de carácter integrador. Lo segundo es ir a contramano del mundo, ¿no? Ir a contramano de los cambios. Bueno, claramente acá nuevamente estaríamos en la línea baja porque no nos gustan los cambios. El mundo va por acá, nosotros ir por el otro lado, el mundo va hacia una apertura, nosotros vamos a cerrarnos, el mundo va hacia comercio electrónico, nosotros seguimos insistiendo con el comercio vía tradicional, el mundo va hacia una profesionalización de todo el personal que está trabajando y una tecnificación en sus actividades, nosotros seguimos siendo mucho más reacios a dar avances en esa línea. Bueno, o sea, evidentemente este no es el camino indicado. De todas maneras, como dice el dicho, uno no debe decir está bueno de beber. Hay circunstancias que podrían hacer que aparentemente vayamos en contramano, pero no en situaciones o en acciones que claramente ya están como marcadas que son los caminos, ¿no? Hay veces que da la sensación de que uno, en particular cuando está haciendo cambios muy innovadores, de que va por un lugar que el mundo todavía no lo ha transitado, pero uno se está animando a meterse en ese terreno. Lo que sí está claro es que uno debería tomar el camino correcto, ¿no? O sea, parece, bueno, un facilismo en la manera en cómo está planteado, pero tomar el camino correcto quiere decir animarse a hacer determinadas cosas que nos lleven en ese terreno de la gerencia integradora, ¿no? Que nos lleven a no tenerle miedo al cambio, propiciar los cambios, trabajar en la innovación, trabajar en la creatividad, generar nuevas maneras de desarrollo dentro de nuestra organización, procurar tener nuevos mercados, no quedarnos quietos y tener esa visión del todo. Y sobre todo también en este sentido, no tener miedo, ¿no? Y animarse a pensar en grande.
Bueno, van 4 recomendaciones respecto a estos estilos gerenciales ahora y qué es lo que en líneas generales uno debería propiciar hacer. Primera recomendación, no quedarnos quietos, ¿no? Para nada, no quedarnos quietos. La vida es corta y no hay tiempo para perder. Hay que avanzar constantemente, no hay que quedarse quieto. Alguien dirá, bueno, pero de pronto yo no tengo todos los conocimientos, o como decíamos hace rato, el cambio me abruma. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, para que no nos quedemos con lo que podría ser eventualmente una opinión mía, veamos qué opinó, por ejemplo, respecto a esto, o qué nos puede decir respecto a esto, qué puede aportar respecto a esto Mark Zuckerberg, líder indiscutido de Facebook en su momento, de Meta en la actualidad, ¿no? Él señalaba que cuando él empezó con su sitio apenas tenía 19 años y no sabía mucho de negocio, pero empezó, se animó, ¿sí? Después el camino fue aprendiendo y la verdad que bueno, en su caso aprendió a una velocidad sideral, ¿no? Pero bueno, es eso. Muchas veces lo que tenemos que hacer es avanzar. En una clase posterior vamos a ver, por ejemplo, esto que se denomina producto mínimo viable. A veces en pos de la búsqueda de la perfección nos quedamos estancados y no avanzamos, buscamos que el producto sea perfecto. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, obviamente, tiene que cubrir ciertas características para poder satisfacer determinadas necesidades de lo que consideramos que nuestro mercado demanda, pero ponerlo a rueda. Y después lo vamos a ir optimizando. Decía hace unos instantes respecto al gerente integrador que lo que busca es la mejora continua, ¿no? Lo que busca es constantemente poner a prueba sus productos, poner a prueba sus servicios, poner a prueba sus formas de trabajar dentro de la organización y a partir de ahí generar un efecto aprendizaje que permita que sigamos avanzando. ¿Qué más nos decía Zuckerberg? El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, que cambia constantemente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. No hay que tenerle miedo al cambio, hay que animarse a correr riesgos. Obviamente que los riesgos tienen que ser controlados. Nadie está hablando de que uno ingrese en acciones que evidentemente puedan ser suicidas para su organización. Pero quedarse quieto, yo les puedo asegurar que precisamente, eventualmente, es una actividad suicida, ¿no? Es una acción suicida. Porque primero porque no estamos solos, tenemos competidores y les puedo asegurar que los competidores están avanzando, están haciendo cosas, están innovando, están pensando qué nuevo se puede hacer. Entonces, si uno se queda quieto, incluso tal vez en una posición de privilegio, claramente le está permitiendo a los otros que se acerquen y después que nos pasen. Entonces, uno no puede quedarse quieto. Los clientes, que son nuestra razón de ser, los que en definitiva son nuestros jefes, los que pagan nuestros salarios, están constantemente también cambiando, están cambiando sus expectativas y cambian sus expectativas porque nuestros competidores les ofrecen incentivos, les ofrecen nuevos beneficios. Entonces uno no puede quedarse quieto bajo ninguna medida. Obviamente esto no es entrar en pánico y movernos por movernos. Esto, nuevamente, estamos acentuando lo que es la labor o el estilo gerencial integrador. Lo que decimos es no quedarnos quietos, pero de una manera planificada, teniendo claro hacia dónde vamos, teniendo claro qué es lo que queremos lograr, teniendo claro que el desarrollo sostenible es el camino que nosotros estamos buscando. Segunda recomendación. Como estamos en el camino de la innovación y lo que buscamos generar cosas nuevas, es desarrollemos nuestro lado creativo. Después yo voy a profundizar esto en la próxima clase, pero básicamente lo que estamos diciendo es que la creatividad no tiene límites, la lógica no tiene, la creatividad no tiene límites. Es la que nos permite avanzar, es la que nos permite encontrar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de prestar nuestro servicio, nuevas formas de resolver determinados problemas, nuevas formas de desarrollar nuestro trabajo puertas adentro de nuestra organización. Desarrollemos nuestro lado creativo, siempre hay un espacio para esto. Hemos trabajado en clases previas distintas cuestiones vinculadas con esto. Ustedes recordarán cómo, por ejemplo, en algún momento señalábamos la importancia de avanzar en decisiones colectivas, no quedarnos con las decisiones de carácter individual solamente. En este sentido, adheríamos a una técnica de Edward de Bono, que era la de los 6 sombreros, que nos permitía poner en consideración, en el momento de analizar un objeto, miradas y perspectivas diferentes. Y a partir de la utilización de esas miradas y perspectivas diferentes, poder alcanzar una decisión que sea mucho más consensuada. Y dentro de esas miradas, ustedes recordarán que estaba la mirada positiva, la mirada negativa, la mirada lógica, la mirada desde el punto de vista de la intuición
y estaba el sombrero verde, que era el sombrero de la creatividad, ¿no? Aquellos que, o aquel sombrero, o aquella mirada, o aquella perspectiva que tiene ese toque mágico que nos permite ver desde algo absolutamente distinto, ¿no? Y encontrar una salida de pronto innovadora. Recordemos que la innovación tiene que ver con el hecho de encontrarles nuevos usos a cosas que a recursos con los que actualmente contamos. Esa es la perspectiva con la que nosotros estamos trabajando. Tercera recomendación. Trabajar en 5 horizontes, ¿sí? ¿Cuáles son esos 5 horizontes? Bueno, buscar resolver los desafíos que se presenten de manera inmediata. Acá lo que vamos a buscar a través de esta mirada integral, nuevamente insisto, es también capitalizar un poco determinados espacios que generen algunos de los otros estilos y concentrarnos en ese estilo integrado. A ver, cuando hablábamos del bombero decíamos que en esencia no es que todo esté mal, si bien es el estilo gerencial menos propicio, menos indicado, no es el recomendable, puede haber buenos bomberos. Hay circunstancias en las cuales la realidad nos golpea y la realidad nos lleva a pararnos en ese lugar, ¿no? Nuevamente, si uno piensa en lo que era la técnica de los 6 sombreros, lo que decíamos es, si bien suma perspectivas, no es que cada uno de nosotros tenga un solo sombrero. La técnica de los 6 sombreros lo que nos llevaba era a ser capaces de intercambiar sombreros, a poder sacarme uno y ponerme otro, y asumir esos roles. Y en el caso de los estilos gerenciales pasa lo mismo. El estilo gerencial que nosotros debemos procurar tener es, sin lugar a dudas, el estilo integral. Sin embargo, habrá circunstancias que nos va a obligar a retrotraernos y tal vez tengamos que ser bomberos durante un lapso de tiempo, esperemos, corto. En aquellas circunstancias donde hay mucha volatilidad, donde tal vez nos cueste mucho visualizar el futuro, planificar, ver hacia dónde vamos y tengamos una tormenta de inconvenientes que se van presentando en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra organización, bueno, hay que resolverlo. Entonces, ser un buen bombero, resolver los desafíos inmediatamente es una cosa que tenemos que ser capaces de hacer en uno de esos 5 horizontes. Seguramente ahí vamos a salir un poco golpeados y aparece esta palabra que es la resiliencia, que es la capacidad de sobreponernos a esas dificultades, adaptarnos y transformarnos, no quedarnos en recibir los golpes estoicamente y tratar de pasar el invierno. Bueno, ahora hay que pararse, hay que levantarse. Todos hemos tenido alguna vez dificultades. Muchas de las organizaciones más exitosas del mundo han tenido serias dificultades y han estado inclusive a punto de la bancarrota y han sabido reconvertirse. Hay circunstancias en las que esto tenemos que hacerlo y ahí es donde uno tiene que acudir a la fortaleza interior, a la fortaleza no solo del gerente, pero el gerente debe ser el líder y debe marcar esto, sino también a la fortaleza del equipo, de los otros integrantes de la organización. Planificar, obviamente. Sin planificación es muy difícil avanzar hacia el futuro, fijarse objetivos, pensar cuáles son los caminos que nos pueden llevar a esos objetivos y trabajar en esa medida. Reimaginarnos nuevas normalidades, reimaginarnos hacia dónde podemos ir y qué es lo que tenemos que hacer y alentar los cambios, alentarlos y estar alerta a esos cambios, ¿no? O sea, eso es un poco la tercera recomendación. Cuarta y última recomendación. Para aplicar esto, vamos a hacer un pequeño juego. Si en este momento estuviéramos haciendo una actividad sincrónica, yo les pondría esta figura con estos 9 puntos y le diría, bueno, tratemos de unir los 9 puntos utilizando un máximo de 4 líneas rectas y para eso hay una sola condición que es, debemos hacerlo sin levantar la lapicera. Bien. Y bueno, les daría una cantidad de tiempo para que ustedes hagan esto y estarían tratando de hacerlo. Eventualmente alguno lo lograría, pero les puedo asegurar que la gran mayoría de ustedes no estaría en condiciones de resolverlo. ¿Y por qué no estaría en condiciones de resolverlo? ¿Porque no tienen la capacidad para hacerlo? No, por supuesto que no. Todos tenemos la capacidad y les puedo asegurar que esto es un juego muy, muy simple de resolver. Lo que pasa es que estamos encorsetados, estamos atados, estamos enmarcados, estamos estructurados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la solución? Esta es la solución. La solución es salirnos del monte. La solución es ser disruptivos. Nadie en ningún momento dijo que teníamos que limitarnos a movernos dentro del cuadrante, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que normalmente hacemos es
buscar dar respuestas a los problemas que se plantean, los desafíos que nos aparecen, con las fórmulas que ya tenemos. Y esas fórmulas nos terminan encorsetando. A veces nos cuesta mucho pensar disruptivamente, nos cuesta mucho, volviendo a la segunda recomendación, generar y darle espacio a nuestro lado creativo, buscar respuestas innovadoras, buscar nuevos usos. Entonces decimos, nadie dijo no puedes salirte, pero nosotros mentalmente nos lo dijimos. Dijimos, no podemos salirnos. Cuando en realidad lo que nos dijeron es no levantes la lapicera al momento de trazar las 4 líneas rectas. Eso es todo lo que nos dijeron. Pero nosotros escuchamos otras cosas, o creemos, o hemos creído escuchar otras cosas. Entonces, no nos pongamos límites, salgamos del molde, no nos quedemos encerrados entre 4 paredes, seamos disruptivos. Esa es la cuarta recomendación. Bueno, para ir finalizando en esto de ser absolutamente disruptivo, pensemos que la innovación es el camino y la innovación como camino hacia el crecimiento nos animemos, como ya lo insistí en varias ocasiones en la clase de hoy, a pensar en grande, a pensar no solo en términos de el lugar donde me encuentro y la localidad donde me encuentro, sino pensar regionalmente y globalmente. Pensar en que hay cosas que para poder crecer eventualmente voy a necesitar asociarme con otros, poder jugar en conjunto y en equipo con otras organizaciones que eventualmente también en la actualidad tal vez sean competidores nuestros. Apostar fuertemente a la tecnología como herramienta de innovación y de disrupción. Como supo decir Charles Darwin, y esto por favor no lo olvidemos nunca, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. El cambio es una realidad, los cambios cada vez van a ser más turbulentos, tanto en lo macro como en lo micro. Eso no es ni bueno ni malo en sí mismo, es un dato de la realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto, es saber adaptarnos a los mismos, ser flexibles y además vemos claramente en estas clases que hemos venido teniendo que tener una actitud positiva respecto al cambio, incluso poder anticiparnos, es el camino. Muchas organizaciones de gran tamaño a veces tienen la dificultad precisamente de tener dicha flexibilidad. Seamos nosotros los que otorguemos, más allá del tamaño de nuestra organización, esa flexibilidad que comienza claramente en nuestra cabeza, comienza en nuestra mente. Por lo tanto, mensaje como casi, digamos, anticipando el final de todo esto, lo relevante es nuestra capacidad para aprender a adaptarnos, ¿no? Tal cual como Charles Darwin lo presentaba en su teoría respecto al origen y a la evolución de las especies. A veces pensamos que todo es negativo, que todo está lleno de problemas y demás, cuando en realidad eventualmente podemos encontrar muchísimas oportunidades y lo que tenemos que estar atentos es a conectar con esas oportunidades.